Amén. Para los que no estaban en otros sábados, hay muchas personas que han venido por primera vez, pero estamos dando una serie que quizás el tema de hoy no le cojas el hilo porque no lo has entendido desde el principio. Y ya hoy es el tercer tema de la serie que estamos dando. Yo sé que es un poquitico pesado lo que vamos a ver hoy para la persona que quizás no le cogió el hilo. Hermano, yo quisiera, si se puede, hasta las 2:30 el tema, porque yo pensé haber comenzado un poquitico más temprano, lo que bueno, no se pudo y todo. Pero es de vital importancia que terminemos ya con esto ya, porque lo que vamos a dar hoy... terminando a las 2:30, así que hoy que terminemos... Amén, gloria a Dios. Lo que vamos a tocar hoy es del tema pasado que lo cortamos y hemos hecho una serie de 3 temas que tienen que ver directamente con los testimonios. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha mostrado durante todo este tiempo con respecto a cómo los ojos, que son los profetas, los ojos del pueblo de Israel, cómo los ojos se lo han tapado. Eso lo vimos. Y yo no sé si alguien puede decirme, así como el sábado pasado, qué entendió acerca del tema que vimos, alguien de los que estaba aquí, qué entendió con respecto a los testimonios personales. Teníamos ciertas dudas, teníamos ciertas creencias de los testimonios personales, las cartas individuales, las entrevistas que hacía la sierva del Señor a ciertas personas, pero que quedaron plasmadas en los espíritus, en el libro del Espíritu de Profecía, quedaron plasmadas allí. ¿Qué pueden entender acerca de lo que nosotros vimos el sábado pasado con respecto a eso? ¿Y en qué nivel está eso con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios y a lo que está escrito en la Biblia? Mira, con respecto a los testimonios personales, vemos que Pablo daba también sus testimonios y sus consejos. Y no es porque no había sido inspirado por el Espíritu Santo, pero que estos consejos que Pablo dio, también en aspectos personales se repiten en los días de hoy en las iglesias, los errores que se cometen. Entonces la profetisa también daba consejos personales a través de cartas a hermanos, pero que también repercuten en los días de hoy y suceden. Es decir, que esos testimonios personales están ahí para edificación de la iglesia. ¿Por qué? Tiene el mismo nivel, aparejado del Espíritu Santo, porque ella tiene las mismas características que los profetas que entraron en el canon bíblico. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy muchas gracias al Señor porque Dios nos ha ordenado durante todos estos temas, y quizás si teníamos algún concepto errado con respecto al nivel que debe de tener los escritos del Espíritu de Profecía y la Biblia, ya Dios lo ha puesto todo en su lugar. Amén. Amén. Así que cuando ustedes vean a un varón del Señor que se pare a proclamar palabra de Dios, tomando todo el librito, como decía la hermana, eso es palabra de Dios. Amén. Y hoy hay conceptos como que no, primeramente lo que se tiene que dar en primer lugar es la Biblia y luego decir lo que dice la Biblia. Pero si alguien se para a leer esto, lo que está leyendo es palabra de ¿quién? De Dios. Sí, hermano. Lo que quería decir era algo pequeñito para abreviarte el tiempo para que no se te vaya. Sí. Déjame decirte que yo estuve observando y digo, aunque hay error en el pueblo de Dios con concepto a la luz y al mismo nivel de los profetas con respecto a Elías de White, hay algo que por la Biblia se puede demostrar sin utilizar el Espíritu y profecía, que Cristo es la luz mayor. Porque dice la palabra de Dios y dice el mismo Jesucristo, yo soy la luz. Amén. Yo soy, no dice. Porque cuando quiere hablar de la palabra inspirada, él dice como en Timoteo, en 1 Timoteo 3:16 o 17, porque toda la escritura es útil para redarguir, para instruir, es decir, que él refiere, cuando quiere hablar de algo en específico, él toca el tema en específico. Amén. Es decir, que no hace falta ir al espíritu de profecía, porque él mismo dice, yo soy. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Eso nos está diciendo entonces que los testimonios, el Espíritu de profecía nunca anula el efecto de la Biblia, que quedó como palabra de Dios al estar puesta al lado del arca del pacto, es decir, los testimonios que fueron añadidos. De la misma manera, cuando los profetas se iban incorporando como profetas en el pueblo de Dios, lo que ellos decían no anulaba nunca el efecto de los testimonios que dejó al lado del arca del pacto el primer profeta, Moisés, que dejó sus escritos allí al lado del arca del pacto. Es decir, lo que dijeron los profetas, yo lo puedo probar, primeramente, ¿por qué? Por la Torá,
por los escritos de Moisés. De la misma manera, así como las doctrinas, y eso lo vimos aquí, analizamos en el estudio pasado, como las doctrinas adventistas del séptimo día, los pilares también, el fundamento y la base sólida fue puesta no solamente por el estudio, por la oración, sino también ahora por el profeta, que definió firmemente cuál era nuestra doctrina. Aunque fueron puestas nuestra doctrina con ayuda del profeta, no necesitamos al profeta para hablarle a cualquiera acerca de nuestra doctrina, porque está basada en la palabra de Dios. El profeta simplemente lo que estaba haciendo era declarando, definiendo lo que la palabra de Dios decía para esta hora final. Así que vamos a comenzar ahora, pero desde otro ángulo, siempre por la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra del Señor, vamos a postrarnos de rodillas, lo que puedan hacerlo, así mismo incómodo como estamos. Vamos a postrarnos de rodillas para que sea Dios quien nos guíe en nuestro estudio. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre de ahora y por toda la eternidad, Señor. Queremos, Señor, darte muchas gracias porque estamos aquí un grupo de tus hijos, y un grupo bastante amplio de tus hijos, alabando tu nombre, bendiciéndote, Señor. Así estamos todos reunidos adorándote, Señor. Pero estamos también buscando de tu calor, del conocimiento también, Señor, de tu palabra. Tú dices en tu palabra, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Así que damos gracias porque tú eres la luz mayor. Amén. Que te ha manifestado en nuestras vidas. Queremos que esa luz resplandezca en este mismo momento sobre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Queremos, Padre eterno, que tú nos ilumines para poder entender lo que tú has dejado escrito en tu palabra, para nosotros regocijarnos y gozarnos en esta hora final. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable por mí y que no sea yo el que hable. Amén. Simplemente que sea un instrumento. Amén. Escóndeme, Señor, todo orgullo, cualquier yo que pueda haber como ser humano. Amén. Nunca, Señor, que se manifieste, sino que se manifiesten los frutos de tu Espíritu Santo. Amén. Te pedimos que sea con cada uno de los hermanitos que están aquí. Ayuda a cada uno a entender tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Y reprende al enemigo de las almas, Señor, para que no haga de su obra en el medio de la predicación. Amén. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y allí tenemos una historia a la cual vamos a entrar ya. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12. Y nos dice lo siguiente. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos, le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es de Israel. Es decir, el rey de Siria decía, aquí hay un infiltrado, en otras palabras. Aquí hay alguien que de allá que está dando informaciones. Porque mira lo que está pasando, esto es algo que no puede ser. Entonces, versículo 12, uno de los siervos dijo, no, rey, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Así que alabamos el nombre del Señor por esto. En Israel había profeta. En Israel había profeta que declaraba lo que él hablaba en su cámara secreta al rey de Israel. En otras palabras, aquí hay muchas lecciones que podemos extraer de aquí de este pasaje. Y esto sí, porque mandaron un ejército donde él estaba. Y luego el siervo de Eliseo no sabía, él le dijo, abre los ojos de mi siervo para que vea que son mucho más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y así fue.
Pero realmente de esta pequeña porción podemos nosotros entender que la función del profeta es solamente transmitir la palabra de Dios para beneficio de su pueblo. Amén. Esto fue lo que sucedió allí. El profeta declara la palabra directamente de Dios, y esto lo hemos visto, para que su pueblo sea prosperado. El profeta da consejo. El profeta da testimonios directos. El profeta da también, en ciertos momentos, da reproches duros cuando el pueblo está haciendo algo. Pero todos estos consejos, todo lo que sale del testimonio directo, todo lo que sale de la boca del profeta es para beneficio de su pueblo. Dios atiende las necesidades de su pueblo a través del profeta que el Señor ha levantado en esa hora en Israel. ¿Tiene el Israel de Dios un profeta espiritual? ¿Tiene el Israel de Dios un profeta? ¿El Israel espiritual un profeta en esta hora? Bueno, de eso nosotros estamos seguros. Vamos al libro de Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 20. Y dice allí lo siguiente, vamos a leer el versículo completo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat entró en pie y dijo: oídme Judá y todos los moradores de Jerusalén. En otras palabras, para nuestros días, oídme pueblo adventista del séptimo día. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La prosperidad de Israel viene de creer en quién. La seguridad viene de creer en Jehová. Pero la prosperidad es de creer ¿qué cosa? La palabra que Dios ha puesto en medio del pueblo a través de los profetas. La función del profeta es ¿cuál? Enviar mensajes. Transmitir el mensaje directo de Dios. Y si el profeta agua el mensaje, ¿qué sucede con el profeta? Si el profeta agua el mensaje, es decir, mezcla lo que Dios le ha dado con agua para rebajar un poquitico el mensaje, ¿qué sucede con tal profeta? Y tenemos en la palabra de Dios, Dios le pide cuenta en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, profetas que se levantaron tratando de aguar el mensaje y los que se fueron más para allá y los que empezaron a profetizar paz y paz en medio de Israel y dejaron de ser ¿qué cosa? Dejaron de ser simplemente profeta de Dios. Dios no le agrada que un profeta aúe el mensaje. Así que eso vamos a verlo con ayuda del Señor. Nunca nosotros como pueblo de Dios en medio del pueblo de Israel, nunca podemos nosotros comparar o evaluar la función de un pastor con la función de un profeta. No podemos comparar nunca la función del teólogo, inclusive que escribió el comentario adventista del séptimo día, con la función del profeta. Nunca podemos evaluar. La función de los teólogos, de los pastores, del pueblo de Israel, es interpretar la palabra de Dios. Y esta es nuestra función también. Ponernos en manos de Dios para que Él nos ilumine lo que ya está revelado, lo que le inspiró a esos santos hombres de Dios. Y entonces con su Espíritu Santo, con su ayuda, nosotros podemos interpretar. Y hoy yo me puedo parar aquí, puedo predicarle a ustedes, y ustedes deben de, como veríamos, como se decía ahorita, por la palabra de Dios investigar si el 100% de todo lo que yo he dicho va de acuerdo con la palabra de Dios. Pero yo nunca puedo tomar el 100% de la palabra de un hombre. Y sin embargo, la función de un profeta, ¿cuál es? La función de un profeta es transmitir la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros aceptar el 100% de la palabra de un pastor? No. ¿100% de la palabra de un teólogo? Aunque sea del pueblo adventista del séptimo día, obviamente que no. ¿Podemos nosotros aceptar con seguridad el 100% de lo que escribieron los profetas en su palabra? Sí. Amén. ¿Podemos entonces nosotros aceptar un 100% de lo que escribió el profeta de Dios en este último tiempo, Elena de White? Amén. Entonces, si nosotros podemos aceptar un 100% de lo que dijeron los profetas, aún siendo el profeta humano, pero es verdaderamente instrumento de Dios,
para no hablarle al pueblo sus propias palabras, sino las palabras de Dios. A la hora de dar el mensaje, las opiniones humanas no valen. Cuando Dios envía un mensaje para su pueblo y el profeta quiere dar sus opiniones, esto no vale. Las opiniones del profeta no le son permitidas. Esto incluye en los reproches, en los consejos, en las cartas, directamente testimonios personales a individuos o a la iglesia en general. Si Dios no ha hablado, el profeta no puede hablar. El profeta tiene que quedar como en silencio. Cuando el profeta se manda y habla, Dios le hace pasar pena a ese profeta y el profeta nunca más lo puede hacer. Tenemos ejemplos en la Biblia, vamos a poner aunque sea uno. Pero si Dios habla, el profeta tiene que decir, definir firmemente todo lo que Dios ha dicho por medio de su instrumento. ¿Tenemos ejemplos de la palabra de Dios? Vamos al libro de Primera de Crónicas y en el capítulo 17 miren lo que nos dice. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 en adelante, del 1 al 4. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo del cortina. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo. Bien, hasta el versículo 2, Natán se intrometió y habló algo que él no tenía que hablar. Esta historia está repetida también en el libro de los Reyes. Y el profeta le dijo a David, si bien, haz lo que vas a hacer. Versículo 3 dice que en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a David, mi siervo, así ha dicho Jehová. Yo no te he mandado a ti a decirle que vaya y que construya. No. Ahora yo tengo una pregunta. El profeta, ¿pasó pena o no pasó pena? Pero es un profeta del Señor. Así que no rehusó lo que Dios había dicho. Y ahora mira lo que le dijo el Señor a Natán. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la que habite. Y ustedes saben la razón. Si se sigue leyendo la historia nos damos cuenta de que había derramado David mucha sangre. Y él no quería que él, porque había derramado tanta sangre, construyera la casa donde la gloria iba a inundar toda esa casa. La gloria de Dios, la gloria del cielo iba a venir sobre la casa de Jehová. Y entonces, obviamente le dijo que le iba a dar un hijo, al cual le iba a dar la oportunidad, y ese fue Salomón, de hacer la casa de Jehová. Y fue quien la hizo. Pero en el versículo 15, miren lo que dice. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es decir, el profeta recibe visión, le da palabra a Dios y el profeta habla ciertamente lo que Dios dice, ni más ni menos. El profeta de Jehová no mueve su boca si Jehová no ha hablado. No puede mover su boca. Esa es la función de ¿quién? La función del profeta. Es decir, que Dios pone fielmente palabra en la boca del profeta. Vamos a Isaías 54. Isaías 50. Isaías 50, versículo 4. Miren lo que nos dice allí. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Dios pone palabra en la boca del profeta. ¿Para que dé qué cosa? Para que dé consejos, para saber hablar al cansado. Es decir, el Señor siempre ha puesto palabra en la boca del Señor, pero para beneficio de su pueblo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, vemos el mismo ejemplo con el primero de los profetas que escribió allí en el campo. Entonces, versículo 10, capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, en otras palabras, yo sé hablar y yo no sé qué tú vas a hacer conmigo. Versículo 11.
Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién fue? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que haya de hablar. El Señor le dice al profeta: yo estaré ¿con quién? Con tu boca. ¿Se acuerdan lo que hizo con Isaías? Puso un carbón encendido sobre sus labios. Así que hay que tener mucho cuidado con las palabras que habla el profeta. Porque ¿saben quién es que está en la boca de tal profeta? Es simplemente Jehová. Hay que tener mucho cuidado con cada expresión que sale de la boca del espíritu de profecía también. Vamos al libro de Jeremías, porque tenemos que ver suficiente evidencia en la palabra de Dios para luego ir a ver lo que está un poquitico más duro para nuestros días. Jeremías capítulo 1, y en el llamamiento de Jeremías nos damos cuenta de que realmente siempre Dios ha actuado de la misma manera con todos los profetas. Desde el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y no solamente al pueblo de Israel. La función del profeta es ¿para quién? Para las naciones, para el mundo entero. Y analizamos en el estudio pasado que una de las cosas que se decía del Espíritu de Profecía es que está encerrado el Espíritu de Profecía y es aplicable únicamente para el pueblo adventista del séptimo día, y eso no es así, porque vivimos y fue demostrado en el mismo Espíritu de Profecía que dice que este mensaje es para el mundo entero y sus principios son aplicables para todos. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos otro ejemplo. En el versículo 17 nos dice: tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Así que el profeta, además de tener una función bien especial, tiene que también darle cuenta a Jehová si no habla lo que el Señor le ha puesto en su boca. Así que esto es tremendo. El Señor le dice al profeta: he puesto mis palabras en tu boca. Es suficiente la palabra del Señor para ponernos una base sólida con respecto a lo que ha de tener el pueblo de Dios para este tiempo. Vamos a seguir viendo Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Desde el versículo 7 nos dice lo siguiente. Vamos a leer un poquitico más para arriba, en el versículo 4, porque esto está duro para esta hora. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y empedernido de corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te haya entre la zarza y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Y con quién estaba hablando aquí? ¿Con quién estaba hablando Dios aquí? Con el profeta. ¿Pero para quién era? Para el pueblo de Israel. Dios estaba hablando con Ezequiel palabras duras. ¿Contra quién? Contra la casa rebelde. Saben que el Espíritu de Profecía nos habla claramente y nos dice que todo lo que vamos a leer aquí es aplicable para el pueblo adventista del séptimo día en esta hora. Sí, eso que habla de escorpiones también tiene que ver con la plaga. Y hay un profeta, y vamos a ver lo que se va a leer un poquitico más adelante, que se habla de un librito y que se le dio al profeta Ezequiel también, para que lo comiera. Y se va a dar cuenta de un profeta que va a tener la misma función en el final del tiempo. Y una casa rebelde que va a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel con los profetas. Dice Jehová: escuchen o dejen de escuchar. Le hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo
te he hablado. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. La función del profeta es comer lo que Jehová da. ¿Pero qué tiene que comer el profeta? La palabra. Mire, versículo 9. Y he aquí una mano se extendía hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Como que el profeta tiene que comer un libro. Versículo 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. Si usted quiere leer un libro duro de la palabra de Dios, pídale al Señor discernimiento, el libro de lamentaciones. ¿Y por qué el profeta Jeremías se lamentaba? Así como se lamentó el Señor Jesús allá en Mateo 23, y cuando dio los ayes sobre Jerusalén, esos ayes están ya sobre nosotros, porque estamos en la última oportunidad que Dios le dio al pueblo de Israel, y el Señor se ha apartado a sus mensajeros, y a los que vienen con palabras del profeta, los ha apartado y los ha puesto a un lado. Todas estas cosas se vienen repitiendo. Vamos al capítulo 3, versículo 1, que nos sigue hablando la misma historia. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Si el profeta no come rollo, no puede hablar. ¿No puede hablar? Come primero y luego ve y habla. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El rollo, cuando lo come el profeta, le fue como, le fue dulce como la miel. ¿A qué nos remonta esto que estamos viendo aquí? Sin apartarnos de aquí. Pero vamos a ver un momentico Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ver la misma historia, cómo se repite vez tras vez, aún entre el pueblo de Dios para este tiempo final. Apocalipsis capítulo 10, y nos dice, no vamos a leer toda la historia del ángel que se para con el librito, que tiene un pie en el mar y otro en la tierra, y alza su diestra y su siniestra al cielo, y jura por el que vive, por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Pero dice, versículo 8, la voz que oí del cielo que habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Quién es que está comiendo aquí ahora el librito? Juan. Juan está comiendo ¿cuál librito? ¿Qué librito era este? El librito del profeta ¿quién? Daniel, según lo tenemos en la palabra inspirada, en el espíritu de profecía. Lo dice claramente que era la profecía de Daniel que él no entendía, porque habían profecías que sí entendía, pero hubieron otras profecías que quedaron como selladas. Esto fue desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel, cosas que no entendía. Pero ahora le son abiertas, porque el Apocalipsis es simplemente la revelación de Jesucristo. Lo que no se entendía de Daniel, ahora el Señor lo viene a dar aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora dijo: será dulce, pero cuando hube comido amargó mi vientre. ¿Cuál es el mensaje dulce? El mensaje de la venida de Cristo, el mensaje que dieron antes de 1844. ¿Y cuál fue la amargura que hubo allí en esta fecha? Para ir rapidito, el gran charco que tuvieron. Hubo fue un mensaje realmente dulce, pero realmente le amargó el vientre, como decía la profecía. Exactamente. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Estaban profetizando los hijos de Dios? Obviamente que sí. Desde el tiempo del fin, 1798 en adelante, el Señor empezó a darle conocimiento a su pueblo de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, para que vieran el cumplimiento de la profecía que Daniel no pudo ver y que los profetas estaban fajándose por entender, pero había llegado la hora para que predicaran el mensaje del próximo regreso de Cristo a esta tierra, pero simplemente fue un chasco. Pero cuando llegó la fecha, 1844, se le dijo: no habrá más tiempo. Ya, el tiempo no será ¿qué cosa? No será más.
pero es necesario que profetices otra vez. ¿Con quién se cumplió esa profecía nueva? El pueblo de Dios tuvo que montarse ahora ¿dónde? En la alfombra del Señor para llegar a la puerta celestial. El pueblo del Señor tuvo que profetizar nuevamente. Pero ¿a través de quién? ¿A quién Dios levantó ahora para que profetizara en medio de su pueblo? Levantó un profeta, levantó a la sierva del Señor. Y ahora los hijos del Señor, repitiendo palabras del profeta, que lo que estaban haciendo era alumbrando la palabra del Señor, tenían que profetizar. ¿Y sobre quién? Sobre todas naciones, tribus, lengua y pueblo, tal cual y como lo dice el mensaje de Apocalipsis 14, que desde comienza diciendo: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Predicárselo a todo el mundo. Esa era la profecía que había que profetizar. ¿Desde cuándo? Nuevamente. Así que vamos a ver aquí en el librito Recibiréis Poder. En este librito Recibiréis Poder, miren lo que nos dice en el día 21 de agosto. Con respecto a este pasaje, aquí está describiendo y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Apocalipsis 10:11. Nuestra obra de publicaciones se estableció según las instrucciones de Dios y bajo su dirección especial. Aquí vamos a ver un poquitico de qué manera el pueblo de Dios en esta hora final tiene que profetizar de nuevo, y a través de quién tiene que profetizar. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo, este Dios. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante la última fase de la obra de salvación. Voy a leer un poquitico más abajo. Nuestras casas publicadoras se encuentran entre los medios más eficaces para realizar esta obra. ¿Qué obra? Apocalipsis 10:11. Nuestra casa, ¿qué? Publicadora. Yo les aconsejo que lean en el librito el colportor evangélico, que lean cuáles son los libros, se da hasta por número y todo. ¿Cuáles son los libros que son la verdad presente que Dios quiere que se publiquen ahora en nuestra casa de publicadora y que se difundan por todo el mundo como la verdad que todos tienen que ver, y que se rieguen como pólvora, que se rieguen como las hojas de otoño? Y pone en primer lugar el conflicto de los siglos, el libro de patriarcas y profetas, y así sucesivamente, para que todo el mundo conozca la verdad presente de esta hora, para que conozcan con respecto al charco, con respecto al movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, y establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre para el glorioso futuro. Para que la gente se prepare, para que cuando llegue la hora crean y en masa vengan al conocimiento de un Dios así como el que nosotros tenemos, se unan a la proclamación del mensaje para esta hora final. Amén. Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben de preparar a un pueblo para ir al encuentro de nuestro Dios. Esto está simplemente comentando Apocalipsis 10:11. Es lo que Dios le ha dado a su sierva para que nosotros entendamos cuál es la función de profetizar nuevamente para esta hora final en el mundo entero. Estas instituciones deben de realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judía, mediante el solemne mensaje de amonestación para esta hora. Dice: el profeta de Dios arrancaba a los hombres de sus sueños mundanos. Por su medio, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Esto fue por la obra del profeta Juan el Bautista. Por la presentación de la verdad, desenmascaraba los errores populares que había en aquel tiempo. Ahora dice para esta hora: el mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas impresas que salen de nuestras casas editoras. Es Dios quien lo está hablando. Ese mensaje que está ahí, ese mensaje, yo tengo más de 30 citas que apoyan que ese es el mensaje que Dios quiere que se publique para esta hora y que se reparta. Yo tengo la cita conmigo, no es el tema de ahora. Pero sin embargo, ese mensaje no se quiere que se dé. Y se está proclamando hoy desde el púlpito que
eso que están dando ese mensaje están provocando. Simplemente, hermano, ponete que el sábado es la señal de Dios y que el domingo es la marca de la bestia. Pero sin embargo, Dios manda a que se profetice nuevamente y que se dé el mensaje para esta hora final. Pero sin embargo, se está acallando lo que dice el profeta. Porque es aquí donde lo dice. Y le digo, tengo la cita fuerte. Eso lo vamos a ver después con ayuda del Señor. Es el profeta quien lo dice, no es el mensajero. Seguimos donde estábamos. Seguimos en la misma línea. En Ezequiel 3 nos dice ahora, un poquitico más adelante, en el versículo 16, porque lo que estamos viendo es que Dios pone palabra en la boca del profeta. Si Dios no habla al profeta, el profeta tiene que callar. Pero si Dios habla, el profeta tiene que hablar. No puede callar. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Vamos a concentrarnos en el mensaje, porque ahora es que comienza el mensaje. Voy a volver a leer el versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Cuántos están puestos por atalaya a la casa de Israel? Fíjense, pero Dios se lo dice a quién? Al profeta. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Oirá pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mí. Así que cuando el profeta viene y amonesta, no podemos decir que eso que habló el profeta es palabra de él. No, el Señor dice: lo amonestará de mi parte. Hay muchos que dicen, Hay de aquel que diga a los mensajeros que vienen con la palabra del profeta, decir lo malo que se está haciendo, diga, esas son tus palabras, o de la palabra de aquella de Elena de Güey. El Señor dice: lo amonestarás de mi parte. Así que, hermano, no te puedes poner triste cuando venga un hermanito también a usted o a mí y nos amoneste de parte de Dios. Sigue diciendo: cuando yo dijere al impío de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré sobre tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiese yo tropiezo delante de él morirá, pero tú le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esa es la función de un verdadero profeta. Si el Señor manda a amonestar, el profeta no se puede callar. Cuando David pecó, Natán fue y amonestó de parte de Jehová. El profeta no puede callarse. El profeta no puede mezclar el mensaje de Dios. Vamos a dos textos que son bien interesantes, que me gustan mucho, son claves para lo que estamos revisando ahora. Versículos 26 y 27. Del mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 3. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo. Y no será ello varón que reprende, porque son casa rebelde. Calladito, como dice el Señor. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirá: así ha dicho Jehová, el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, que no oiga, porque en casa rebelde son. Más claro, hermano. Así que el profeta tiene que hablar palabra de la función del profeta, no es la función del teólogo, interpretar, ni la función nuestra. La función del profeta es transmitir literalmente lo que el Señor le ha dado. Obviamente con sus palabras, y vamos a ver
ahora, un poquitico más adelante, de dónde salen las palabras que el profeta habla para poder dar el mensaje de Dios. Aunque son humanas, vamos a ver cómo están imbuidas con la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Ese es otro tema que lo vimos, yo te voy a pasar el tema. ¿Qué sucedió con la sierva del Señor, con la mensajera del Señor? Ella se negaba a hablar así. ¿No sucede con ella lo mismo con los profetas bíblicos? Sí. ¿Y por qué a veces tenemos ciertos prejuicios, ciertas cositas así, con respecto a ciertas cosas que ella ha dado que no me sirven a mí? Ese traje no me sirve porque eso solo lo habló ella. ¿Es 100% todo lo que ella dijo inspirado? Amén. 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 Eso tenemos que verlo primeramente. Si con ella sucedió lo mismo que sucedía con los profetas. Y sabe que al principio de su obra ella no daba el mensaje tal cual como el Señor se lo daba. Sí lo daba, pero tenía tanta pena de los pecadores. Y ella tenía un miedo de no dar el mensaje como realmente era, porque si de momento lo daba de una manera ay mamá, ¿qué es lo que sucedió con ella? Algo fuerte. El Señor se le apareció a ella en visión. Vamos a ver. Vamos a Testimonios Selectos, tomo 1. Apunten la cita porque ahora es que comienza el tema y está bastante interesante. Testimonios Selectos, tomo 1, página 77. Muy penoso. Me era decirle a los que andaban en el error lo que respecto de ellos se me había mostrado. Es decir, Dios daba testimonios personales para ellos, pero era tan grande. Señor, ¿cómo que esa gente está así? Bueno, el profeta solamente tenía que decírselo, pero ella trataba de ver cómo se lo decía. Porque era tremendo, era muy penoso. Me causaba mucha angustia ver a otros turbados o afligidos. Cuando me veía obligada a declarar los mensajes, a menudo los suavizaba. Y lo hacía parecer tan favorable para las personas a quienes concerniesen, como me era posible. Y después me retiraba a la soledad para llorar en agonía de espíritu. Me fijaba en ellos, en aquellos que parecían no tener cuidado sino de sus almas, y pensaba que de hallarme yo en su situación no me quejaría. Me era muy penoso referir lo explícito y terminantes testimonios recibidos de Dios. Anhelosamente guardaba el resultado, y si los reprendidos se rebelaban contra la reprensión y después se oponían a la verdad, yo me preguntaba, ¿habré dado debidamente el mensaje? ¿No podría haber algún medio de salvarlo? Entonces se oprimía tan angustiosamente mi alma que muchas veces la muerte habría sido para mí una mensajera bienvenida y la tumba un dulce lugar de reposo. Esto era lo que sucedía, como esta era su situación a la hora de dar el mensaje. Porque hubieron otros profetas que fueron llamados por Dios para ser profetas, pero no quisieron el cargo, y Dios la llamó ahí, un instrumento bien débil. Así que Dios fue moldeándola hasta poder llegar a ser con ella lo que es. No me daba cuenta de que con estas dudas y preguntas quebrantaba mi fidelidad. Ella no se daba cuenta que no le estaba siendo fiel a Dios, ni advertía el peligro y el pecado de semejante conducta, hasta que fui transportada en visión. Y vamos a ponerle ojo ahora a la visión. Luego de lo que acabamos de ver, que ella no estaba siendo fiel, fui transportada en visión a la presencia de Jesús. Me miró ceñudo, con un ceño, y apartó de mí su rostro. No es posible describir el terror y la agonía que sentí entonces cuando Jesús la miró de esa manera. Postré mi rostro al suelo ante él sin poder articular ni una sola palabra. Oh, cuánto anhelaba ocultarme y esconderme de aquel terrible ceño. Entonces, únicamente entonces, cuando Jesús la miró de esa manera, pude percatarme en parte de lo que sentirían los perdidos cuando griten a la montaña y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y está citando Apocalipsis 6, 16. Es decir, en otras palabras, el Señor Jesucristo le puso ahí en visión el mismo ceño, el mismo rostro así, con que va a mirar a los impíos cuando venga en gloria. Por eso es que ellos se van a esconder detrás de la piedra, para que Cristo no lo mire de esa manera. Es terrible la mirada de Cristo cuando no está probando algo. Al rato un ángel me mandó que me levantara. Difícil es describir lo que vieron mis ojos. Ante mí había una hueste de cabellos desgreñados. Oigan la visión.
cabello como alborotado. Y no sé si hemos hablado aquí, no, de los impíos, cómo se van a resucitar en la última resurrección, tal cual como murieron, no transformados como los santos. Esta fue la visión que se le presentó a ella. Cabello desgreñado y vestido desgarrado, roto, en cuyo semblante se retrataba el horror y la desesperación. Se me acercaron y restregaron sus vestiduras contra las mías. Miré después mi vestido y lo vi manchado con sangre. Caí como muerta a los pies del ángel que me acompañaba, sin poder alegar ni una excusa. Deseaba alejarme de aquel santo lugar. El ángel me puso en pie y me dijo: no es esta ahora tu condición, este no es tu caso. En otra palabra, tú tienes una visión, hermanita. Pero has visto esta escena para que sepas cuál será tu situación si descuidas declarar a los demás lo que el Señor te ha revelado. Tienes que darlo tal cual y como el Señor te lo ha dado. No puedes aguar. Para esto fue la visión. Para que a partir de ahora el profeta diera 100% lo que Dios había dado. Pero si eres fiel hasta el fin, comerás del árbol de la vida y beberás del agua del río de vida. Habrás de sufrir mucho, pero basta la gracia de Dios. Entonces me sentí con ánimo para hacer cuanto el Señor exige de mí, a fin de lograr su aprobación y no experimentar su terrible enojo. A partir de ahora el Señor, la sierva de Dios, hizo lo que Dios, ¿qué cosa? Le mandó. Exigía de ella. Exacto. A través de esta visión. Si no se iba a encontrar entre los perdidos. La función del profeta es transmitir 100% lo que Dios ha dado. Así es como funcionan los profetas. Pero hay algunos hoy en día que se paran para esto sí es del profeta y esto no. Esto sí es de Dios y esto no. Y para decirle también al pueblo y para animarle al pueblo a que todo lo que ha dicho el profeta no es de Dios, son algunas cosas que hay que escudriñar bien. A Elena de White hay que ver cómo se entienden sus escritos. ¿Es inspirado 100% todo lo que el profeta escribió? No vamos a hablar de nuestras propias palabras, vamos a palabra de Dios y es palabra de Dios quien nos tiene que hablar. ¿Es 100% inspirado todo lo que el profeta escribió? Siento una pregunta sobre Elena de White y sus escritos. Y nos tiene que hablar. Y esa es la pregunta que se hace en la página 16. ¿Es inspirado todo lo que escribió Elena de White? Muchas veces, en mi experiencia, he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios. Y esto está tomado de Mensajes Selectos, tomo 3, página 75 y página 76. Es decir, que había personas que reconocieron que eran de Dios los testimonios. Imagínate, en el pueblo adventista del séptimo día, ¿quién puede decir que los testimonios no son de Dios? No eres adventista entonces. Porque si hay algo cuando nos bautizamos que se nos preguntó es que si creíamos que tenemos nosotros que creer en el don profético, el Espíritu parecía manifestado en el Espíritu, en los escritos guay. Pero esta persona dice que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto que está ocurriendo ahora viene de hace mucho tiempo atrás. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección. Lo que dicen es, esto sí es de Dios, pero esto no. Estos son consejos. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección. Y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas, al ser reprendidas por los testimonios, ellos se sienten inmediatamente en necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios, definiendo lo que es el juicio de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Cuando yo hablo de esto porque yo no podía creer con lo que yo veía, esto se ha predicado del púlpito así de esa manera. Hay cosas que son de Elena White, pero hay otras cosas que son consigo. Si no, no hablo de esto, si no, no alerto a mi pueblo. Pero el Señor me ha tocado para poder alertar al pueblo y para alertarme a mí mismo también, para no caer en el bache y en el error. Lo que está sucediendo aquí, cuando el tiempo que ella escribió el libro, este libro, y se quedó plasmado en Mensajes Selectos, está sucediendo hoy en día también. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina.
y los testimonios que corrigen sus errores son humanos. Esto es lo que pasa con ellos, dice la sierva de Dios. Son las opiniones de la hermana White. De esta manera, anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. Y hablamos del consejo de Dios en el estudio pasado. Al decir que esto es de Dios y que esto es de ella, anulan ¿qué cosa? El efecto del consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de ¿quién? De la Odisea para esta obra. Sí. La hermana White, y esto está en el libro El Colportor Evangélico en la página 173. La hermana White no es la originadora de estos libros. Ella no fue la que la originó. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha dado, le ha estado dando. Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo. Ella no fue quien lo originó. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 64, dice lo siguiente. Yo no escribo ni un artículo, y vamos a abrir los ojos. ¿Ni un qué? Y si no es un artículo, dime tú los libros, dime tú su testimonio. Pero ella dice, yo no escribo, es decir, en otras palabras, no hay nada que salga de esta mano, ni un artículo en la revista expresando meramente mis propias ideas. Nada de esto son mis propias ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión. Los rayos preciosos de luz que brillan del trono de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios. Porque no hay nada de lo que escribió la sierva del Señor que fuera suyo. Es todo lo que recibió de dónde? Recibió de Dios. En otras palabras, como mismo está la Biblia, como mismo podemos creer 100% desde que comienza hasta que termina la palabra de Dios en la Biblia. Así, 100% todo lo que ella escribió. No lo que agregaron sus copistas, ni lo que arreglaron ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo que ella escribió, 100% ha venido de Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 64. Así que mis hermanitos, así es como funcionan ¿quiénes? Los profetas. Los artículos, las cartas, testimonios, entrevistas. Cuando ella no conocía acerca de algo, no tenía luz sobre algo, decía, yo no tengo luz sobre eso, no me puedo meter como hacían los profetas. Podemos demostrarlo, ya vimos el pasaje sobre artículos. No escribía ni uno que no viniera de Dios. Las cartas y testimonios. Y esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 55. Débil y temblorosa, me levantaba a las 3 de la mañana para escribiros. Dios os habla por medio de la arcilla, por medio del barro. Diréis, tal vez que esta comunicación era solamente una carta, y aquí te estaba hablando sobre un asunto, sobre una carta. Fíjense cómo ella habla, que esto era solamente una carta, y está hablando aquí en singular. Sí, era una carta, pero movida por el Espíritu de Dios para presentar a vuestras mentes lo que se me había mostrado. Y esto está tomado también de Joya los Testimonios, tomo 2, página 26. ¿Estamos entendiendo? Una carta en singular, era una carta, pero era movida por el dedo de Dios. No había nada que yo estaba escribiendo así con mis palabras, todo era por Dios. Movida por el dedo de Dios para presentar a vuestras, ya está en plural ya. Es decir, cuando daba una carta, ¿la daba para quién? La daba para el mundo entero, la daba para toda su iglesia. Las entrevistas que hacía. Por ejemplo, aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 56, párrafo 1, nos dice, el pastor G. Irwin tiene consigo un pequeño anotador, en el cual ha escrito preguntas angustiosas que él traía. Y me preguntaba si tenía alguna luz sobre ella. Un pequeño anotador de preguntas que él traía. Es decir, cuando ella hacía entrevistas, e inclusive cuando el profeta hace entrevistas, cuando da sus consejos, el profeta de Dios es movida su boca por el Espíritu de Dios. Fíjense, me preguntaba si tenía alguna luz sobre ella. Lo escribo para beneficio de nuestro pueblo, no solamente de los Estados Unidos, sino también en este país, en Australia. Todo lo que ella escribía, inclusive cuando venía alguien a entrevistarse con ella, era para beneficio de quién. No solamente Estados Unidos, y ahora ella se encontraba en Australia, pero en principio es para el mundo, ¿qué cosa? Para el mundo entero. Es decir,
las cartas, las entrevistas, los artículos y seguimos la lista. Cuando no tenía luz, página 56 de Mensajes Selectos, tomo 3, párrafo 2. Yo no tengo luz sobre el tema. Cuando ella no tenía luz. Y aquí hay otra cita, por ejemplo, en Nota Biográfica, el libro Nota Biográfica, página 451, cuando hablaba de la Torre Gemela, que dicen algunos que se está hablando de la Torre Gemela que van a ser derribadas, y sobre eso, si el Señor lo permite, vamos a hablar. Miren lo que dice en la página 451. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo ahora. Cuando ella no tenía luz sobre algo, ella decía, yo no tengo luz sobre eso. Lo único que sé, lo único que se me mostró. El profeta puede hablar únicamente de lo que le mostró el Señor. No puede argumentar, no puede decir palabras de más, porque es profeta de Dios. Y ahí en esa cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 56, párrafo 2 dice, yo no tengo luz sobre el tema. En cuanto a quienes constituirán los 144,000. Dígale por favor a mis hermanos que nada me fue presentado. Y cuando nada le era presentado, ella de eso no podía hablar. Tú y yo podemos dar opiniones sobre el tema, pero el profeta no puede dar opinión cuando Dios no le habla. Los otros deben de juzgar si lo que estamos diciendo por palabra de Dios es verdad, porque la luz es como la luz de la aurora que va en aumento. Dice, con respecto a las circunstancias sobre las cuales ellos escriben, yo puedo presentar delante de ellos solamente lo que me ha sido revelado. No me siento con libertad para escribir a nuestros hermanos con respecto a su obra futura. No he recibido instrucción claramente relativa al lugar donde usted debe establecerse. Si el Señor me da instrucción definida concerniente a usted, se la entregaré, pero no puedo arrogarme responsabilidades que el Señor no me ha pedido que asuma. Por eso yo creo en el espíritu de profecía. Amén. Por eso yo creo que es 100% inspirada y que todo lo que dice es palabra de Dios. Amén. Todo lo que ha dicho se ha cumplido, hermano. Todo. No hay profecía que Dios haya dado a través de este don precioso, profético para el pueblo adventista del séptimo día a esta hora, que no se haya cumplido. Amén. Si nos ponemos a ver sobre esa profecía, no salimos de aquí hoy, pero este no es el tema. Dice en la página 76 de Mensajes Selectos, tomo 3. Lo que ella escribía no era su opinión. Lo que ella decía, aunque salía de su boca, no era de ella, porque era profeta. Esta no es mi opinión. Después que yo escribí la larga carta, que ha sido empequeñecida por el pastor H, gente que, como ahora, están empequeñeciendo los testimonios, como si fuera meramente una expresión de mi propia opinión, mientras yo estaba en el Congreso. Oye, ¿cómo la empequeñecían? No, es opinión de güey. Mientras yo estaba en el Congreso Campestre del Sur de California, el Señor parcialmente quitó la restricción y escribo como lo hago. No me atrevo a decir más ahora, no sea que vaya más allá de lo que el Espíritu del Señor me permitió. Es hasta la raya que el Señor ha puesto. De ahí para allá no me atrevo. Por eso creemos en el Espíritu de Dios. Amén. En los testimonios, página 77, párrafo 2. Enviados a Batecrí, le di a usted la luz que Dios me dio. En ningún caso he dado mi propio juicio u opinión. Nunca. Tengo suficiente para escribir de lo que me ha sido mostrado. Así que si tengo suficiente para escribir y escribir y no para, ¿cómo voy a dar yo mi propia opinión? Era lo que estaba diciendo. Sin caer en mis propias opiniones. Usted está haciendo lo que hicieron los hijos de Israel en forma repetida. En vez de arrepentirse delante de Dios, rechaza sus palabras y atribuye todas las amonestaciones y reprensiones al mensajero enviado por el Señor. Yo conozco personas así, pero no me toca hablar de ellas. Lo que me toca es amonestar a mi pueblo para estar preparado contra las asechanzas del enemigo. Amén. Aquellos que están rechazando el espíritu de profecía. No podemos hacer nosotros lo mismo. No podemos hacerlo. Si hay una cita que es importante y vamos a leer ahora, es esta que vamos a ver aquí.
Una cita esta cita, aunque no lo parezca para algunos, pero a mí ha tocado el fondo de mi corazón y me ha movido a hacer cierta parte de estos temas. Y es pequeñita, pero se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 77, párrafo 3. Página 77, párrafo 3. Ojo con esto, ojo. Permítame expresar lo que tengo en la mente, dice la sierva del Señor. Yo voy a expresar lo que tengo en la mente. Y que sin embargo, no es mi propia mente, sino la palabra del Señor. Ya, ahí acabó la cita. ¿Cómo es? Uy, yo pensaba que lo que decía Pablo ahí cuando hablaba de un consejo, eso era de su propia mente, eso no venía de Dios. Y ahora la profeta dice, permítame expresar lo que viene de mi mente, que sin embargo no es mi propia mente, sino que es la palabra del Señor. Aún lo que tenía en la mente era movido por el dedo de Dios. Amén. Todo lo que salía de su boca, todo lo que salía de su mano era de Dios, hermano, era de Dios. Confiemos en lo que dice el Espíritu de Dios. No podemos echar la hora para atrás. Porque cuando nosotros nos fijamos en lo que dice Apocalipsis 24, hay un grupo que va a ser perseguido, que va a ser muerto todavía. Todavía no se ha completado el número de Dios, el Señor trabaja por número. Pero hay un grupo que va a ser muerto por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Que no adoraron a la bestia ni a su imagen. No se postraron delante de ella, no recibieron su marca. Esto todavía no ha venido. Esto todavía no ha venido. Así que esto me está diciendo que hay un grupo de remanentes de Dios que se va a mantener bien en firme. Y que por la palabra y el testimonio de Jesús va a apoyar todas esas cosas que estamos nosotros publicando ahora con la ayuda del Señor. Va a decirle al mundo fielmente, esto viene, prepárate, es cierto, Cristo viene, aleluya. Y esa gente va a morir. Por eso es que no podemos nunca empequeñecer lo que Dios ha hablado a través del testimonio. Me atrevo a decir, le voy a leer porque lo mismo que sucedió con el espíritu de profecía, con Elena de White, también sucedió con los profetas bíblicos. Y esto está en el librito también, Recibiréis Poder. ¿Qué libro, hermano? ¿Qué librito? En el día 4 de agosto. 4 de agosto. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino las de los hombres son las que fueron inspiradas. La inspiración no obra en la palabra del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Amén. Es en el hombre, no en las palabras. Dice que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De este modo, las declaraciones de los hombres son palabras de Dios. Y esto mismo fue lo que sucedió con la mensajera del Señor y lo acabamos de ver. Así que viendo todo esto, viendo que hay muchos en el pueblo que es zarandeo, porque lo vimos, y esto salió en página 179 del libro Evento de los Últimos Días. Esto es la causa del zarandeo, que el consejo se está echando a un lado de el testigo fiel y verdadero. Pero viendo todo esto, ¿qué pasa con los que rechazan algo? Un puntico de lo que dice la mensajera del Señor, o Dios a través de su mensaje. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan algo de los testimonios? ¿Nos dirá algo la palabra de Dios con respecto a esto? Mensajes Selectos, tomo 1, página 48, párrafo. Apunten a partir de ahora porque lo que vamos a ver es bastante duro. No conviene que nadie deje caer una palabra de duda aquí y otra allí. Sermones que se han predicado. Duda por aquí, duda por ahí. Que la gente no sabe ya ni lo que van a hacer. Y es Biblia y solo la Biblia. Que obre como veneno en otras mentes, sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y la han acompañado hasta hoy para reprochar, amonestar, corregir y animar. El testimonio de Dios. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios diré, ojo con esto, y esto viene de Dios. Ay de aquellos que se interponen. Dios, oye lo que dirá Dios. Dios ha hablado un mensaje a su pueblo. Y su voz será oída, ya sea que la oigáis, lo que leímos ahorita en Ezequiel, o que la omitáis. Vuestra oposición no me ha dañado a mí, pero debéis dar cuenta al Dios
del cielo. ¿Qué pasa con aquellos que se interpusieron en el camino de los testimonios y que no quieren que otros vean la luz con respecto a esto, o que la tengan por menor que la Biblia? ¿Qué hace? Dice aquí, deben dar cuenta a Dios. ¿Dónde es eso? En el día de juicio. La cita no ha terminado. Dice que van a dar cuenta a Dios del cielo, al Dios del cielo, que ha enviado esas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino recto. Tendréis que responder ante Él por vuestra ceguera. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 3, 17 y 18? Cuando Él da el consejo a la Odisea. Eres ciego. Y en el versículo 18 dice que de mí compre, ¿qué cosa? Aparte de oro y lo demás y vestidura. Colirio, ¿para qué? Para que vean, porque han tapado los ojos del profeta. Pero aquí dice, vuestra ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. Ay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos de seres. Le fuera mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y que se eche a ¿dónde? En el fondo del mar. En el fondo de la mar. Esto es lo que sucede con aquellos que se están interponiendo en el camino de los testimonios. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, vamos a ver lo que nos dice en la página 62 y también en la 63. Cortico, pero mira, hermano, esto que está aquí nos va a abrir los ojos. Así que si alguien está pestañeando por ahí, vamos a abrir los ojos. Página 63. Yo le voy a leer primeramente la página 61. Y algo que dice ahí en la página 61, lo que sucede con esta gente que no está realmente levantando como tiene que levantar el estandarte para levantar así los pilares en esta hora. Dice, sin embargo, ahora cuando os envío un testimonio de amonestación y reprensión, muchos de vosotros decís que es meramente la opinión de la hermana White. De esa manera habéis insultado al Espíritu de Dios. ¿Cómo? Caer en el pecado imperdonable por el Espíritu de compasión. Y más abajo dice, la cita sigue un poquitico más, es un poquito larga, pero más abajo dice, esta obra de los últimos días, de 36 años, es de arriba o de abajo. Si esto es de Dios, mi hermano, es de Dios completo. Si tiene una pizca humana, yo no tengo por qué creerlo. Porque una gota de veneno echa a perder toda el agua limpia que debemos de tomarnos. ¿Insultan de esta manera a quién? Eso pasa con alguien que rechaza algo de qué? De los testimonios. Pero vamos a abrir los ojos ahora. Vamos a abrir los ojos. Página 62. Si procuráis echar a un lado el consejo de Dios para satisfaceros a vosotros mismos, si menoscabáis la confianza del pueblo, hay gente que está menoscabando la confianza del pueblo en los testimonios que Él ha enviado para esta hora, os estáis rebelando contra Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Ezequiel capítulo 8 se está cumpliendo en el pueblo de Dios con algunos que están sirviendo de piedra de tropiezo, se están poniendo de espalda al santuario en esta hora con el tema de los testimonios. Tan seguramente como lo hicieron Coré, Datán y Abiram. ¿Y saben qué? Fíjense, ¿qué formaron Coré, Datán y Abiram en el pueblo de Israel? Esto es lo que tenemos que reflexionar y abrir los ojos. ¿La rebelión de quién? La rebelión de Moisés. Pero hoy en día se está diciendo que aquellos Coré son los que están leyendo por allá los libritos rojos. Y sin embargo, desde el púlpito no se quiere leer los libritos rojos que Dios dio amonestación para esta hora. ¿Quién se está rebelando? ¿Quién ha caído del fundamento? ¿Quién se ha bajado? ¿Y quién ha bajado los pilares? ¿Quién está izando la bandera hasta media asta? ¿O quién no la ha levantado? ¿Quiénes entonces serían Coré, Datán y Abiram? Aquellos que están defendiendo los libritos rojos, que no dejan predicarlos dentro de la iglesia. Disculpe, hermano, si estoy hablando un poquitico duro. Pero la sangre a veces hierve cuando estas cosas están sucediendo. No nos podemos quedar callados porque Dios nos va a pedir cuenta, ya lo hemos visto. Cuando la cita me dice que el pueblo de... Si menoscabáis la confianza del pueblo de Dios, los testimonios que Él le ha enviado, os estáis rebelando contra Dios tan seguramente como lo hicieron Coré, Datán y Abiram. Pero hoy se está torciendo las cosas, se están virando las cartas y se está mirando las cosas desde otro punto, desde otra perspectiva, muy contrario a lo que Dios realmente ha revelado a través de sus palabras.
La cosa ahora está al revés. Porque así se cumple la profecía, como dice el Señor, que lo bueno llama más y lo malo. Página 62. Ese tiempo. 63. Cuán difícil se hace convencer a las almas que han sido imbuidas por el Espíritu, que no es del Señor. Como embajadora de Cristo os digo, cuidado con los puntos de vista de que os hacéis partidarios. Cuidado, mi hermanito. Esta es la obra de Dios, y a Él tendréis que rendir cuenta por la manera en que habéis tratado su mensaje. Nuevamente, lo mismo que la página 60. Vamos a darle cuenta a quién. Vamos a darle cuenta a Dios. Y ella está hablando directamente contra aquellos que tienen influencia dentro del pueblo de Dios. Y si obviamente el testimonio para ministros, página 409 dice que hay un tipo de personas que no van a estar predicando en el púlpito y son los dirigentes los que van a estar predicando en el púlpito. Pueden ir claramente, y eso lo vimos los otros días. A los demás lo van a sacar fuera. Y sin embargo son los que están defendiendo el testimonio para esta hora. Pregúntele a Dios qué es lo que está pasando, que Él nos va a responder. Mensaje selecto, tomo 1, página 45. Vamos a abrirlo. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente. Fíjense bien. Hay algunos que vienen y se adhieren a la verdad presente, porque al Señor Satanás no le preocupa que usted esté en la iglesia. A él le preocupa un poco que más o menos usted vea el mensaje de la verdad presente. Pero sin embargo hay algunos ahora que están viviendo el conocimiento de la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones del espíritu de profecía. Y conozco personas que son así. La forma en que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, dice ella. Esto es un verdadero profeta de Dios. Ponía como un gusano, como barro, como arcilla, algo que no sirve, porque solamente soy un instrumento de Dios. No atacaban al instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino atacan al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era muy peligroso menospreciar las palabras de Dios. ¿Saben qué? Es peligroso menospreciar esto. Yo no sé cuál va a ser tu conducta a partir de ahora, cuando te digan, no levantes mucho esos libritos, predica la Biblia, que es la Biblia la que tenemos que predicar. Mire, hermano, aquí nadie está echando para abajo la Biblia. Aquí lo único que estamos defendiendo es que esos libritos están en el mismo nivel que qué cosa, que la palabra de Dios. Eso es Biblia para nosotros. Nunca se ha puesto así. Y saben, la mensajera del Señor nunca lo ha dicho de esa manera. Y siempre nos lleva a Juan, ¿a dónde? A la Biblia y a la Biblia. Así como hacía Juan, que se quitaba de encima, yo no soy profeta. ¿Y qué iba? Iba a los profetas. Siempre mencionaba a los profetas y decía, yo solamente doy testimonio de la luz. Esos son los profetas. Por eso es que ya dice la Biblia. Vayan a la Biblia. Esa es la humildad del profeta. Amén. Pero eso no nos quita el efecto de que eso es palabra de Dios. Ahora bien, seguimos. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles su error por medio de visiones, ellos desdeñaban esas enseñanzas de Dios por medio de visiones y quedarían abandonados para que siguieran su propio camino y corrigieran la senda del error. Y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se diera cuenta demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde para este tipo de personas. Entonces, en el tiempo de angustia, a este tipo de gente, los oí clamar a Dios en agonía. Que a ella se le presentaba todo en visión. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiésemos haber hecho lo correcto y hubiésemos estado listos para este tiempo? En el tiempo de angustia ya lo vio a ellos diciendo estas cosas. Entonces vio a un ángel, lo señaló y le dijo, mi padre os enseñó, pero no quisieron ser enseñados. Habló mediante las visiones, pero desdeñaron su voz, y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvieran satisfechos por vuestras propias obras. ¿A través de quién Dios le habló? A través de los testimonios. Esto es duro, mi hermano. Es duro, pero es la realidad. Esto está pasando con nosotros. Y yo nuevamente digo, le doy gracias a Dios porque está despertando a su pueblo. ¿Qué sucede con los que anulan el consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea?
Porque dice claramente que anulan el consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea. Primero tenemos que ver con respecto al consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea, y luego tenemos que ver sobre, vamos a leer nuevamente una cita que leímos ahorita. Mensaje selecto, tomo 3, páginas 75 y 76. Anulan el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divino. Y los testimonios que corrigen sus errores son humanos. Son la opinión de la hermana White. De esta manera anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. Ahora tenemos nosotros que ver cuál es el consejo. Si nosotros vamos a un librito que se llama Fe y Obra, en la página 85, miren lo que nos dice, hablando del consejo que nos da, que vamos a leer ahora con ayuda del Señor. Hablando de Apocalipsis 3, 18 al 20, y viene hablando un poquito más adelante, viene hablando de todo el mensaje de la Odisea. Se lo doy para que lo lean ustedes en su casa, página 85, Fe y Obra. Miren lo que dice: consideremos nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del testigo fiel. Oye lo que dice. Hagamos caso del consejo. Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicio, como estuvieron los judíos. De modo que la luz no entre en nuestro corazón. Que no sea necesario que Cristo diga de nosotros, como dijo a ellos: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto está en Juan 5:40. Cristo le dijo a los judíos: ustedes no quieren venir a mí, no puedo hacer otra cosa. ¿Estará diciendo eso el pueblo bendito? Amén. Primero tenemos que ver cuál es el consejo. Vamos a seguir. En el párrafo 1 de la misma página 85 de Fe y Obra dice: ¿no ha enviado acaso el Señor Jesús mensaje tras mensaje de reproche, de amonestación, de súplica a estos que están satisfechos de sí mismos? Que está hablando de la Odisea, nunca se les puede olvidar el contexto. ¿No han sido despreciados y rechazados sus consejos, uno tras otro? ¿No han sido tratados con menosprecio sus mensajeros delegados y han sido recibidas sus palabras como fábulas ociosas? Dentro del pueblo de Dios, Cristo ve lo que no ve el hombre. Ve los pecados que, si no son borrados por el arrepentimiento, agotarán la paciencia de un Dios tolerante. Cristo no puede aceptar a los hombres de los que están satisfechos, a los nombres de los que están satisfechos en su suficiencia propia. No puede instar a favor de un pueblo que no siente necesidad de ayuda, que pretende conocer y poseerlo todo. Hablando del pueblo en general, adventista, no necesita ayuda. ¿De dónde Cristo le dio la ayuda a ese pueblo? ¿De dónde? A través de los que los consejos son los mismos que los testimonios, y lo hemos estudiado, ya lo estudiamos aquí, a través del testimonio directo que él dio para esa hora a través de su profeta. Para la iglesia de la Odisea, oiga los testimonios, tomo 2, página 276, dice lo siguiente: en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas. Dios habló en los tiempos antiguos a los hombres a través de los profetas. Pero en estos días Él les habla por medio de los testimonios de su espíritu. Nunca hubo tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más ferviente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad, de la conducta que quieren que ellos sigan. ¿Por quién Dios está hablando ahora, dándole consejo a su pueblo? Los consejos de los testimonios. Nunca se aparta de la Biblia, pero los consejos de los testimonios del Espíritu y Profecía, Él está. Pero hay algunos que están anulando el efecto de los testimonios, el efecto de ese consejo. ¿Qué sucede con los que anulan el efecto del consejo de los testimonios? Primeramente, vamos a ver aquí. Virtualmente rechazan los testimonios. Esto está en Mensaje Selecto, tomo 3, página 76. ¿Hay alguien que se está durmiendo por ahí? No. ¿No queda tiempo para terminar? Vamos a orar por el tiempo. Vamos a abrir los ojos. Usted ha hablado sobre algunos asuntos según lo veía, alegando que las comunicaciones de la hermana White no son todas del Señor, sino una porción responde a su propia mente y a su propio juicio, que no es mejor que el juicio y las ideas de cualquier otro. Esto es uno de los ganchos de Satanás
para que usted pueda colgar sus dudas. La gente que obran de esa manera, la cita dice que están colgando en los ganchos de Satanás. Satanás lo lleva aquí atrás colgando. ¿Estamos entendiendo? Esto es uno de los ganchos que Satanás. Dudas no van a faltar. Errores se van a meter por donde quiera. Página 181, evento de los últimos días. Cuando se descuide el consejo que Dios dio a través de los testimonios del Espíritu de Profecía para esta hora, para su iglesia de la Odisea. Con el propósito, dice que esto es uno de los ganchos de Satanás, con el propósito de engañar su alma y la de los que se atreven a trazar una línea en este asunto y decir, esta porción me agrada, es de Dios, pero esta parte que señala y condena mi conducta es solo de la hermana White. No tiene el sello divino. De esta manera usted virtualmente ha rechazado el conjunto de los mensajes que Dios en su tierno y piadoso amor le ha enviado para salvarlo de la ruina. Cuando yo desecho algo, escuchen lo que dice esta cita, hermano, esto está duro, para mí está duro todas estas cosas. Cuando yo rechazo una solita cosa, aunque sea de una carta, de una revista, aunque sea de la revista general que la hermana añadió allá, o donde quiera, cuando yo rechazo una de esas cosas, estoy rechazando lo que estoy rechazándolo todo. Es como que yo sea, por ejemplo, judío mesiánico o algo así que deseche las cartas de Pablo. La palabra de Dios nos dice que los dos olivos andan juntos para arriba y para abajo. Nos habla de los testigos que fueron muertos en la plaza del Antiguo y Nuevo Testamento. No puedo desechar ¿qué cosa? Nada de la palabra de Dios. Hay gente que rechazan todo el Nuevo Testamento. No, es nada más la Torah. Y hay gente que nada más tiene los primeros 5 libros de la Biblia. Hay gente que no quiere saber del Antiguo y nada más quieren el Nuevo. He estado con ellos conversando y debatiendo y me gusta debatir mucho por la palabra de Dios con este tipo de personas. Pero sin embargo nosotros que Señor se nos añadió el testimonio, estamos haciendo lo mismo. Estamos desechando a veces algo de los consejos que Dios da ahí. Y yo todavía no le he hablado acerca de consejos sobre la educación, sobre la salud, de todo tipo de consejos sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre lo que tenemos que hacer los adultos, qué es lo que hay que hacer en la madura de nuestra preparación para los días finales, y todo con respecto a nuestra preparación, todo, no solamente algunos aspectos, la música, el campo, lo que tenemos que comer, todos esos consejos. Cuando rechazamos alguno de estos consejos, estamos rechazando todos los testimonios y así rechazamos la palabra de Dios, ¿sabemos? Satanás ayudará a los que creen que deben discriminar. Y esto está en la página 77 de Mensajes Selectos Tomo 3. Tengo mi obra que hacer para antes que ponerme a enfrentar los errores de los que se creen capaces de decir qué cosa es un testimonio de Dios y qué cosa es una producción humana. Si los que han hecho esta obra continúan en su conducta, las agencias satánicas escogerán por ellos. En otras palabras, los que se están parando, los que están hablando así de esa manera con respecto a los testimonios, ¿saben quién está dirigiendo su mente? Por eso es que Esteban Paul escribió un librito que se llama Culto en el trono de Satanás. Porque en el mismo púlpito se le ha puesto el trono a Satanás. Cuando usted ve a una persona que esté hablando del púlpito, esté diciendo cosas que está, según lo que me dice este pasaje, Mensajes Selectos, tomo 3, página 77, imbuido por el espíritu del demonio, son demonios, las agencias satánicas escogen por ellos. Y está predicando de esta manera desde el púlpito. Estamos viendo que quien tiene su trono allí es Satanás. Y quien está dirigiendo esa obra ahí es el enemigo. Hermanos, copien esta cita para que la estudien ustedes en su caso. Yo no quiero que nada más sea yo quien esté dando esto aquí. Necesito que copien estas cosas que se han dado aquí. Mensajes Selectos, tomo 3, página 77. Dice, los que han ayudado a las almas a sentirse en libertad para especificar lo que es de Dios en los testimonios y lo que son palabras no inspiradas de hermana White, hallarán que están ayudando al diablo en su obra de engaño dentro de la iglesia. Déjeme decirle que tristemente el diablo no lo puede hacer a través de alguien que han escogido que no se pare en el púlpito. Me duele decirlo. No, yo lo estoy diciendo con tristeza. Por eso es que vinieron los ayes y los reproches cuando vimos lo que dice Ezequiel contra la ciudad de Jerusalén para esta hora final. Son ayes y reproches.
cosita ahí para que la apoye ahí con la idea que... Gloria a Dios. Dice aquí en el norte de Wisconsin. Así está dura. Mientras me encontraba en Roswell, así está venido aquí ahora, en Nueva York, 3 de agosto de 1861, me fueron presentadas varias iglesias y familias. Se me mostraron también las diferentes influencias que se habían ejercido y sus resultados desanimadores. Satanás ha usado como sus agentes a personas que profesan creer una parte de la verdad presente, mientras que luchan contra la otra parte. Él puede utilizar con más éxito a esas personas que a los que se oponen totalmente a nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Su forma, dice, exactamente, Dios, a Satanás no le interesa lo que está afuera, le interesa lo que está adentro. Utiliza lo que se oponen desde adentro a la verdad presente, que el pueblo no lo puede ver, obviamente, porque esto es así, él va a engañar de esa manera. Su forma artera de introducir el error por medio de creyentes que creen parcialmente en la verdad, ha engañado a muchos y ha confundido y dispersado su fe. Esta es la causa de las divisiones que han ocurrido en la parte del norte de Wisconsin. Algunos reciben una parte del mensaje y rechazan la otra parte. Algunos aceptan, por ejemplo, el mensaje del tercer ángel el sábado y rechazan el mensaje del tercer ángel. Es decir, algunos que quieren el sábado, pero el mensaje del tercer ángel lo rechazan. Es Cristo y este crucificado. Sin embargo, debido a que han recibido el sábado, sostienen que tienen derecho a la comunión con los que se creen plenamente en la verdad presente. Luego se esfuerzan por llevar a otro a la misma posición confusa en la que ellos se encuentran. Es lo que está pasando, todo lo que estamos viendo aquí, gloria a Dios. No se consideran responsables ante nadie, tienen una fe propia e independiente. ¿Se dan cuenta quiénes son los independientes? Los que están adentro actuando de esa manera y la gente no se da cuenta. E independiente, se permite que tales personas ejerzan influencia cuando no debieran darle ningún lugar, a pesar de sus pretensiones de honradez. Y aquí termina la cita. No sé el libro, pero yo creo que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Página, ahora no recuerdo, pero esa cita ahí es conocida. Y hay una cosa más fuerte ahí adelante, sí, allá adelante, sobre el norte de Wisconsin. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo a la cita, mi hermano. Voy a leerle simplemente, no terminamos, lo que dice este librito, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 647, con respecto a lo que estamos viendo. Ahora, hermano, os suplico que no se interponga entre mí y el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No puede haber un puente, esto tiene que ser así de seguido. Dios por medio de su instrumento y para el pueblo. No hay nadie que deba de ponerse como intercesor entre el profeta y el pueblo. No quitéis por vuestra crítica toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecaros para que se adapten a sus propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de la simple sabiduría humana de René White. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlo. Quítenselo de encima. Pero si es de Dios, mi hermano, no tengo que ya estar discutiendo sobre si el asunto es de Dios o si es del diablo. No puede haber unión entre Cristo y Belial, por amor de Cristo. No confundáis más a la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer en esta hora para su pueblo, mi hermano. Amén. Amén. No, ya sabemos ya cómo responder a quien venga. Ya sabemos. Ahora, nuestra cuenta es con Dios. ¿Por qué quieren anular ese consejo? ¿Qué libro es este? Esto, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 647. Evento de los últimos días, página 180. Pero en la página 179 dice: pregunté cuál era el significado de zarandeo, y eso hablamos. Que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio que sigue el consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea. Esto trae el zarandeo. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto está profetizado, mi hermano.
Esto es lo que causa el zarandeo entre el pueblo de Dios. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocija de ver silenciado a cualquiera que le dirige un reproche. Callado, un bozal en la boca. Esto duele. Esto me duele. Que en el pueblo de Dios, en el pueblo de mi Señor, en mi iglesia, la gente que están dirigiendo al pueblo, según lo que dice el Espíritu Precioso, hablan sus libros para que lo vean, se sientan regocijados y desde el púlpito con la risa de aquí a aquí. De aquellos que traen el reproche de los testimonios y el consejo del Espíritu de Dios, que esa gente estén silenciados. Alegría porque están silenciados. Miren, hermanito, Dios no lo va a permitir. El Señor no lo va a permitir. ¿En qué página está eso? Página 180. Página Y el 180. capítulo, porque ya tiene otro modelo. ¿Qué capítulo es ese? El zarandeo. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esa muerte apagada. Dios tiene un mensaje para avivar a su pueblo. Amén. Dios no quiere gente durmiendo. Cuando llegue la hora de la hora, los que están durmiendo van a ser apartados del camino. ¿Y saben qué? Ya a esto le queda poco. Si ustedes me dan unos minuticos más, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Amén. A esto no le queda nada, mi hermano. Nosotros estamos viviendo la última generación. Y se van a dar cuenta ahora de la cita que vamos a leer aquí. Porque Satanás está tan furioso entre el pueblo de Dios. Porque no quiere que se lea el consejo del espíritu de profecía. Ahora, eso lo vamos a ver con ayuda del Señor ahora. El último engaño de Satanás, página 181. El último de todos los engaños. Se hará para que no tenga efecto lo que acabamos de leer en el mensaje selecto tomo 3. Para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mi hermano, se desenfrena. Dice aquí, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos, así como Dios tiene sus instrumentos y son los profetas. Y son aquellos que repiten fielmente las palabras del profeta para esta hora final. Satanás tiene sus instrumentos dentro del pueblo de Dios. Y nos dice aquí, para perturbar, Satanás trabaja a través de sus instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. El testimonio directo, el testimonio de Jesucristo. El enemigo ha hecho esfuerzos maestrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Es el plan de Satanás de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales se creyó, Satanás sabe que ya lo tiene engañado. No se queda allí, le dobla sus esfuerzos hasta que lo lancen en abierta rebelión, así como Coré, Datán y Abirán, que lo vimos ahorita, quiénes son los que están en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Hermano, yo no he hablado de esto por gusto. Yo estoy hablando porque en los seminarios se está enseñando así, de esta manera, con respecto al rol de Elena de White. Y no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo. Y si Dios nos ha abierto los ojos, no podemos callarnos. No podemos dejar durmiendo a otros hermanitos. No podemos. Ahora, si dicen que este es el último engaño de Satanás, que no tenga efecto el testimonio directo para esta hora, los reproches que Dios da a su pueblo a través de la hermana White, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué él? Si mira la Biblia, pero ¿por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Amós. El libro de Amós, capítulo 3. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. El que lo tenga ya me lo puede leer. Amós, capítulo 3 y versículo 7. Si lo tengo primero lo leo yo. Nos dice así. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¡Ay! Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco. Léame Gálatas 4:4. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de y nacido bajo la ley. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Creen ustedes que Dios tiene el tiempo para su venida bien cronometrado? Y que lo ha revelado a través de los testimonios. Amén. Y por eso será que Satanás le tiene odio a los testimonios. Y no quiere que se lean los testimonios para esta hora o se crea en ellos. Amén. Yo le voy a
versículos nada más, no me voy a meter tan adentro, pero vamos a una comparación aquí formidable. Formidable. El paralelo es tremendo. ¿Se acuerdan que hablamos de una línea, cómo Dios trabaja a través de los tiempos, a través de sus profetas? Levanta una profecía de tiempo, levanta un profeta. En la profecía de tiempo ya sabemos todo, pero hay otro profeta al final que confirma lo que dice este profeta, que dio la profecía de tiempo. Dios ha trabajado siempre así con su pueblo. ¿Cuál fue el primer profeta que levantó el Señor con una profecía de tiempo? A ver, ¿quién me dice? El profeta Enoc. Y cuando leemos Judas, los versículos 14 y 15, Judas nos viene hablando de que él está profetizando acerca del juicio. Viene el Señor con su santa decena de millares y viene habla de juicio. Judas habla de juicio. Judas profetizó no solamente la primera venida de Cristo. Judas profetizó no solamente la segunda venida de Cristo, porque dice que viene con sus santos, su santa decena de millares. Judas profetizó el diluvio para su hora. Y Dios dio... Judas no, Enoc. Y Dios dio a través de Enoc, corrigen rápido, a través de Enoc, una profecía de tiempo. Y cuando se cumpliera la profecía de tiempo, tenía que venir, ¿qué cosa? Lo que predicaba, lo que él profetizaba, que venía juicio contra esa nación. Es decir, el mundo antediluviano, que solamente quedaron 8 personas y ninguno de los que estaba en la tierra quedó en pie, solamente los que estaban por encima de la tierra en un arca. ¿Sucederá eso de nuevo con el profeta Elena de White? ¿Sucederá eso de nuevo? ¿Saben qué, mi hermanito? Cuando él profetiza, él le pone a su hijo un nombre cuyo significado, Matusalén, significaba cuando muera será enviado. Ya vimos ya el tema. ¿Será enviado quién? Será enviado el juicio de Dios. Exactamente cuando Matusalén murió, el tiempo de la profecía viviente. ¿Quién era la profecía viviente? ¿Era quién? Era Matusalén en vida. Estaba cumpliendo la profecía de su padre, ¿no? Cuando muere Matusalén, fue enviado el juicio. Imagínense, todo el mundo, Matusalén, la persona más adulta, 969 años, llegó en el momento de su muerte, fueron Noé, todos los invitados, todos. Y en cuanto murió, una semana antes del diluvio, Noé, cuando murió Matusalén, fue la señal para que entrara ¿dónde? Para que entrara en el arca de salvación. Vino sellamiento, tiempo de angustia, tuvieron 7 días. Ahí vino de todo. No voy a hablar acerca de esto ahora. Tendrá el pueblo de Dios una señal para esta hora, una profecía viviente. Por lo cual, Satanás quiere que el efecto de los testimonios se pierda para esta hora. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Así como Dios levantó a Enoc y dio una profecía de tiempo para sus días. Cuando murió la profecía de tiempo, que fue Matusalén, vino el diluvio, vino la destrucción del mundo antediluviano. Así de la misma manera, cuando se cumpla la profecía de tiempo que Dios dio a través del último profeta, que en el pueblo de Dios ya no se quiere saber casi acerca de él, porque es la Biblia y eso solamente son consejos para esta hora, y este es el enemigo que ha levantado eso. Pero cuando se cumpla la profecía de tiempo que dio ese profeta, viene Cristo Jesús con gran poder y grande gloria. ¿Dónde aparece esa profecía de tiempo? Hay más profecías de tiempo. En los días de Cristo Jesús, lo que leímos ahorita es Lucas, cuando Simeón y Ana, profecía de tiempo igual, pero vamos a hacer el paralelo exacto, porque Dios levanta al primero de los profetas y da profecía de tiempo, y levanta al último de los profetas de su pueblo y da profecía de tiempo. Eso solamente lo hace ¿quién? Eso solamente lo hace Dios. Y es por eso que Satanás no quiere que se lean estos libritos rojos, mi hermano. Profetas y Reyes. Este fue el último libro que escribió la mensajera del Señor. Ya estaba casi muriéndose. Y cuando ella escribe este librito, ella dejó una profecía, que era la profecía que tenía que ver con los últimos días, y que cuando mueran lo que dicen aquí, aquí es al revés, aquí es como Simeón y Ana. Ya puedo ya morir porque ya mis ojos vieron al Salvador, al dador de la vida. Aquí es al revés, es una profecía viviente de la misma manera. Miren lo que nos viene hablando aquí en la página 404 y 405. Nos viene hablando del decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios. Será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Y ahorita estábamos hablando de Amán y Mardoqueo y lo mismo que sucedió. Así que estamos en el espíritu.
Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven que el pequeño grupo que observa los mandamientos el sábado, ven en ellos un mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisoteado su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Así que no podemos entrar en la popularidad, mi hermano. Hombres encumbrados, célebres, se unirán con los inicuos y los viles para conectarse contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio, la educación se combinarán para cubrir el desprecio. Gobernantes, ministros, miembros de iglesia llenos de un espíritu perseguidor conspirarán contra ellos de viva voz por la pluma mediante jactancia, amenaza, el ridículo. Procurarán destruir su fe por su calumnia, apelando a la ira. Algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar una, así dice la Escritura, contra los que defienden el día de reposo. No tienen argumentos realmente cuando se presenta un así dice Jehová. A fin de obtener, dice, no pudiendo refutar esto, recurrirán a decretos opresivos para suplicar la falta. ¿De qué nos viene hablando aquí todo esto? ¿De qué nos está hablando? Desde que comienza, aquí dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo de Dios es semejante a lo que sucedió en los días de Azuero. Y aquí nos dice nuevamente, recurrirán a decretos opresivos. ¿De qué nos vienen hablando aquí? Ley dominical, decretos que van a ocurrir antes de qué cosa? Antes del decreto de muerte. Porque son 4 etapas, de eso vamos a hablar. Todos estos decretos, de todo lo que va a suceder justamente antes de la venida. Ya aquí no está hablando de los eventos de la venida de Cristo Jesús. Y tenemos un tiempecito bien corto desde que se decrete la ley dominical hasta que viene Cristo. Por eso es que Satanás sabe lo que está ocurriendo ahora en el mundo. No le queda poco tiempo y está engañando al pueblo de Dios para que no lea los testimonios. Para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por las leyes dominicales. Leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Hoy se va a repetir la misma historia que en los días de Mardoqueo, que en los días de Esther, que en los días de Azuero. ¿Qué sucedió en los días de Azuero? Un decreto de que el pueblo de Dios tenía que ser ¿qué? Se preparó una horca. ¿Quién murió en la horca que se preparó? El mismo que la preparó. Todo esto va a suceder. El pueblo del Señor va a mirar todas las cosas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Pero bien, usted está hablando de decreto de muerte. ¿Dónde está la profecía viviente aquí? Vamos al párrafo de arriba. Página 404. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. Esto es para nosotros también. El revelador, Apocalipsis, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo declaró: entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué tienen? A los que Satanás le hace guerra. Algunos, aquí está la profecía, escuchen bien, algunos de los que viven hoy, cuando ella escribió esto fue en el 1915. Ya estaban muriendo. ¿Sabían que esta no fue la única profecía? Y ahora vamos a desglosar un poquitico más. Denme 5 minuticos más y ya vamos a tratar de acabar. Esto no es lo único que ocurrió para que se supiese que venía la señal del diluvio. El Señor dejó otra profecía. El Señor dejó en los días de allá de Enoc y de Matusalén, profecía como con respecto, ¿se acuerdan? Que no se debían de mezclar la raza de Seth con la de Caín. Porque si se mezclaban, entonces ¿qué sucedía? Esto abominaba, era abominación para Dios. ¿Y qué sucede en el capítulo 6? Cuando el Señor nada más halló a hombre justo Noé. Pero se mezclaron los hijos de Dios, el pueblo de Dios con las hijas de los hombres.
está sucediendo hoy en día. También. El pueblo de Dios tiene mezcla ilícita. Y esto es abominación a los ojos de Dios. Y no solamente se está mezclando literalmente en la carne, sino también espiritualmente. Y la Biblia habla de que hay 144,000 que no se mezclaron con mujeres. Y Apocalipsis 17 nos habla quiénes son esas mujeres. Y esas mezclas están ocurriendo hoy en día. Y ya a esto no le queda tiempo y Satanás lo ve. Por eso está anulando el efecto del consejo. Muchas otras cosas más. Como por ejemplo el tema de la amalgamación. Los cruces que se hacían. Ellos crearon los dinosaurios y todos esos animales ellos mismos. Insertos, todas estas cosas. Ellos lo hicieron. Hoy en día se están haciendo cosas duras. Se transmitió los otros días por el noticiero que estaban tratando de descubrir en China el secreto de la vida. Y esto fue una de las causas por las cuales el Señor acabó con el mundo antediluviano. Se mezclan frutas con otras, se le echan cositas que ponen a los frutos grandes así. Y mi primo que trabaja ahí en el mercado me decía que los camiones que vienen, ustedes ven esos ajíes así de ese tamaño. Están echando un producto que la mata crece y en 21 días está dando los ajíes de ese tamaño así. Y lo que nos traen esos frutos nos dicen que no nos lo comamos. Escuchen bien eso, ahí en la plaza. Que no nos lo comamos. Y los tomatones grandes también. Porque ellos y su familia no se lo comen. Y esto está sucediendo con los repollos y también con la cebolla. Al lado no se lo pueden hacer. Sucede con el maíz. Ellos se lo están diciendo. En 15 días la mata de tomate sube y pare los tomates y en 15 días los tomates están. Todas estas cosas se hacían en aquel tiempo. Ya esto no le queda tiempo. Pero la profecía de tiempo a la cual tenemos nosotros que poner el ojo. Por eso en el capítulo 6 de Génesis, el Señor por esa mezcla dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Porque ciertamente Él es carne. Serán sus días 120 años. ¿Qué nos dice en el Salmo 90? 70, los más robustos 80. Pero hay personas que viven hoy en día hasta 120 años, 125, y hay personas que pueden vivir hasta 128, como lo vi en la noticia, 128 años. Pero ¿saben qué? Así como Enoc duró mucho más de lo que duró el primer hombre de esta tierra, 130 años, y él duró 930 años, y él duró 969, fue porque la misericordia de Dios se agrandó para que el mundo viniese al conocimiento de la verdad, y no lo fue. Pero ¿saben qué? Cuando ella escribe esta profecía, que fue en el 1915, mira lo que dice. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en el tiempo de Esther no caracterizan solo a esta época. El revelador a mirar a través de los siglos hasta el fin de los tiempos declaró que el dragón se iba a llenar de ira contra la mujer. Algunos, no dice uno, no dice uno. Eso es lo que me maravilla, que Dios no puede hacer un milagro con tantas personas, como por ejemplo lo que, bueno, Dios lo puede hacer todo, pero como por ejemplo lo que sucedió con Enoc fue único. Pero algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu, ¿qué palabra? El mismo espíritu que en el siglo pasado indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera en el tiempo de Asuero, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para ese último gran conflicto, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo de Dios. ¿Qué se están haciendo ahora? Preparativos. Y lo dice ahí en el comentario de Apocalipsis 13 en la Biblia de Estudio, cómo se está haciendo los preparativos para la imagen de la bestia. Pero aquí nos dice que algunos de los que vivían en el momento cuando ella estaba escribiendo van a estar vivos, mi hermano, para ver todas estas cosas y obviamente para la venida del Señor, para la ley dominical. Posiblemente esté hablando de algunos de los que sean de su pueblo. ¿Saben cuántos años van? Desde 1915 hasta el 2019 que estamos nosotros ahora. 104 años. A este mundo no le queda mucho, mi hermano. Una persona no puede vivir 130 años, 140. Esta profecía, si todo lo que ella ha dicho se ha cumplido, esta profecía se tiene que cumplir. Y Satanás no quiere que se vean los testimonios, porque él sabe que le queda poco tiempo. Porque él no quiere a un pueblo que se aliste para la batalla final. Él no quiere que su pueblo sea redimido y que tenga en su frente el sello de Dios. Esto es lo que ha sucedido. Nunca rebaje los testimonios del Espíritu de Dios. Amén. Nunca. Amén. La profecía se tiene que cumplir. Amén. El Señor muy pronto va a venir. A este mundo no le queda mucho. Y yo lo digo ciertamente porque sé todo
nacido aquí, Amén. algunos van a estar vivos cuando se decrete Amén. la ley dominical. Amén. Ya van 104 años. Yo no sé si será 110, no sé si será 115 o 120, pero ella dice algunos de los que estaban vivos en ese día no iban a morir. Así que mi hermano, yo no sé qué será de ti al escuchar todas estas cosas. Pero si hay algo que nos está hablando el Señor es que debemos de prepararnos Y ya. mucho más y ya, porque a esto no le queda. O sea, nada. No dejar nunca a un lado el consejo que Dios ha dado a través de los testimonios. Amén. Levantarlo bien en alto y prepararnos a través de cada uno de esos consejos fielmente, porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo Amén. regresa a la tierra. Vamos a ponernos de pie No, y vamos a cantar dime la cita. el himno Profetas y Reyes, páginas 404 y 405. Vamos a cantar el himno 170 con gozo. ¿Cuál himno? 170. Grabé ese video, es muy importante. Si las personas todo lo que graben el video se desvían. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y en majestad, nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán que adoran al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa con el confín. Los ángeles tocarán trompetas de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. Bueno, hermano, gracias Señor, ya estamos un poquitico bien atrasados, pero vamos a orar. Amén. Vamos a procurarnos de día para terminar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos has hablado en este día. Amén. Te damos muchas gracias por tus consejos, Señor. Amén. Por tu palabra y por tu testimonio, Señor. Amén. Porque tú no nos dejas a ciega a tu pueblo, Señor. Gracias por decirnos así, pero así tan claro que a este mundo le queda muy poco tiempo y que casi no tenemos tiempo para prepararnos. Amén. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos de tu manto. Cúbrenos con tu manto de justicia, Señor. Ayúdanos a anclarnos en la roca que es Cristo Jesús, para poder tener un carácter igual, semejante al tuyo, Señor.
para la tormenta que muy pronto se avecina. Amén. Le pedimos, Señor, que tú acompañes a cada uno de mis hermanitos a sus hogares, Amén. con la certeza y la seguridad de la salvación, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre Santo, a pertenecer a ese grupo fiel. Amén. Y te pedimos que tú nos continúes ayudando para crecer de victoria en victoria, Señor, hasta que tú vengas en las naciones celestiales. Amén. Te pedimos por todos nuestros hermanos, donde quiera que estén en alrededor de todo el mundo, Señor. Amén. En el dulce nombre de Jesús. Amén.